Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Vamos a ver esta parte, la otra señal que el Señor Jesús había dejado para sus discípulos. Y en esta parte vamos a ver en el libro, según San Lucas, en el capítulo 17, desde el 28 hasta el versículo número 32, y lo voy a leer. Gloria al Señor. Capítulo 17, 26. Amén. Dice así la palabra del Señor, hablando el Señor sobre la venida del reino. Dice: como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se cansaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían y plantaban y edificaban. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dirija, que Él tome el control de nuestras vidas y de la misma manera también nos pueda ayudar en esta parte. Gloria al Señor. Amén. Que el Señor nos ayude en esta parte, como hemos leído en el libro de Noé. Vamos a orar. Padre, en esta hora te rogamos, Señor, que tú tomes el control de nuestras vidas, que tomes el control de nuestros corazones, Señor. La gloria es tuya, la honra es tuya, el honor y el poder es tuyo, Señor. Una vez más, dirígenos con esta palabra, Señor, que hoy nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído entonces en el capítulo número 17, según San Lucas, y vemos aquí la palabra del Señor que nos dice: como en los días de Noé, en el versículo 26, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Aquí hay otra señal que el Señor les manifiesta a estos hombres, pero aquí encontramos aquí a los fariseos, y voy a leer desde el versículo 20, de donde empieza esta cita que nos deja el evangelista Lucas, y vamos a leerlo según San Lucas en el capítulo 17, 20, hablando de la venida del reino del Señor Jesús, y dice, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verás. Y os dirán: helos aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. En algunas otras versiones que tenemos del Evangelio, el Señor de los otros autores nos dice desde el extremo oriente. Y cuando escuchamos, gracias Señor, leer este texto acerca del oriente, del extremo oriente, muchos suponen de que el Mesías vendrá desde el oriente. Bueno, cuando hablamos del oriente, estamos hablando de China, estamos hablando de Corea, y de ahí donde salen varias versiones y varias torcidas enseñanzas de que el Mesías viene desde el oriente. Pero sin embargo Lucas nos aclara y dice: como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro. Está hablando que su manifestación es general para todos, como el relámpago, bendito sea el Señor, de donde sale el rayo, pero nosotros sabemos que la luz es mucho más rápida que, gloria al Señor, que el sonido. La luz tiene aproximadamente, según el cálculo humano, gloria al Señor, 300.000 kilómetros por segundo. En cambio, el sonido es mucho menor. Entonces, lo primero que nosotros vemos es el fulgurar del rayo, el relámpago, y después se escucha la explosión. Entonces, aquí dice la palabra de la misma manera: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre. Eso es otra señal que el Señor manifiesta, como el relámpago, o sea, todo ojo lo verá, ¿verdad? Primero será el acontecimiento, bendito sea el Señor, porque primero es el rayo y después el fulgurar. O sea, primero es el acontecimiento y el fulgurar será manifiesto, pero para todos. Bendito sea el Señor. Y cuando el fulgurar, o cuando el resplandor del relámpago llega a todos, no es que recién llega, ya llegó, sino que es el primero que llega, es la luz. Y dice la palabra del Señor: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. En medio de la oscuridad sabemos que el Señor resplandece, y Él nos dice que nosotros debemos ser como luminares, que en medio de la oscuridad también debemos nosotros
alumbrar. Pero dice la palabra, pero es primero que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Hablando primeramente de lo que le estaba tocando en cuanto a los fariseos, en cuanto a las personas de su tiempo, a las autoridades de su tiempo, y sabía que iba a ser apresado, iba a ser llevado y ajusticiado, bendito sea el Señor, a una muerte de cruz. Ahora, encontramos aquí que Él nos da otra señal, y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea, nos manifiesta y nos lleva otra vez al libro de Génesis, y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio, y dice la palabra que lo destruyó a todos. Bendito sea su precioso nombre. Aquí encontramos otra vez la palabra del Señor y nos da otra señal. El Señor siempre se va a dirigir, siempre se va a manifestar a través de su palabra. No hay nada que nosotros podamos encontrar fuera y lejos de la palabra. Cuando hablamos de que el tentador vino al desierto a perturbarlo después que el Señor Jesús había terminado el ayuno de los 40 días y las 40 noches, encontramos que el Señor se es confrontado y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan o se hagan pan. Y el Señor le responde y lo lleva otra vez al libro, gloria al Señor, del Pentateuco. Bendito sea el Señor, y lo lleva al desierto, porque igualmente, así como Israel estuvo 40 años y el santo profeta Moisés estuvo en el monte del Sinaí, gloria al Señor, 40 días y 40 noches. De la misma manera dice la palabra, y le refirió esta escritura, le dijo, así como Israel, bendito sea el Señor en el desierto, y así como gloria al Señor, el profeta Moisés, 40 días y 40 noches, nosotros encontramos que Él le respondió con la palabra, y dijo, más, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, lo que trata de decir la Escritura, por boca de nuestro Señor y del evangelista, gloria al Señor, San Lucas en este caso y San Mateo, hablando de que el hombre no solamente de pan, o sea, no solamente podemos vivir de comida, sino que la palabra es un alimento para el espíritu. Acordémonos que el espíritu es quien sustenta esta carne, el espíritu es quien sustenta el alma, el espíritu es quien sustenta, bendito sea el Señor, a todo nuestro mecanismo. Por eso que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, tiene que operar sobre nuestro espíritu. No es emocional, no es sentimental, gloria al Señor, no es emotivo, gloria al Señor, no es positivista, no hay que ser positivista, no tiene nada que ver con la situación mental o moral de la tierra, nada con el humanismo, nada con la psicología humana de esta tierra. El poder es del Espíritu Santo en el espíritu del hombre, y cuando el espíritu del hombre despierta, quiere decir la palabra que el espíritu del hombre está muerto, el espíritu del hombre está sepultado por el pecado, pero cuando la palabra, cuando la semilla, cuando las gotas del cielo, del rocío, llegan a su corazón y esa persona despierta, esa persona empieza a tomar vida, entonces algo sucede, algo ocurre. Bendito sea el Señor, y cuando ya despierta, empieza a escuchar la palabra, lo inspira en fe, y nosotros entendemos que desde ese momento ese espíritu está pendiente, y ahí es cuando ese espíritu puede tomar la condición, la situación y la conversión de sus pecados, puede tomar una nueva dirección, y puede tomar el arrepentimiento y aceptar al Señor Jesús como su Salvador, como su Redentor, y ese hombre o esa mujer ya no va a querer vivir bajo el pecado, ya no va a querer vivir bajo la costumbre, bendito sea el Señor, adánica, no va a querer vivir bajo las costumbres antiguas, perversas, contrarias de todo este mundo, gloria al Señor, amado, rebelde y ajeno a la gracia de Dios. Entonces Dios actúa sobre el espíritu del hombre. El espíritu del hombre afecta el alma, y el alma afecta sobre el cuerpo. Por eso las manifestaciones de nuestra naturaleza es espíritu hacia el alma y hacia el cuerpo. El mundo es al revés. El mundo primeramente tiene lo que nuestro tacto, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, bendito sea el Señor, y nuestro olfato, bendito sea el Señor, percibe y entiende, y recién reacciona. ¿Por qué? Porque entra a la carne, y de la carne afecta el alma, y después del alma al muerto espíritu. La palabra dice que es al contrario, es el espíritu, es el alma, y el alma con el espíritu envían entonces y ordenan al cuerpo vivir en santidad. Por eso que nada de afuera, nada puede cambiar. La psicología no puede cambiar una humanidad. La psicología conductual no puede renovar el corazón del hombre. La psicología modular no puede cambiar, gloria al Señor, el tránsito del hombre. No puede cambiar las perturbaciones del hombre. Nosotros encontramos acá un hombre que vivía en Gat,
en Gad. Gad es una de las tribus de Israel, perdidas por cierto. Y sin embargo en Gad vivía un hombre y por eso se le llama el endemoniado de Gad, o el endemoniado de Gadara, o el endemoniado gadareno. ¿Por qué de la tribu de Gad? Entonces encontramos a este hombre de Gadara, a este hombre de la tribu de Gad. Dice que estaba endemoniado y dice somos de legión, cuando el Señor le estaba ordenando que salga a ese espíritu inmundo. Ojo, que no estaba hablando con la persona, no estaba operando con la persona, estaba hablando con el espíritu inmundo que se había metido, se había incluido dentro de esta persona. Y le dijo, salga de ahí. Y este espíritu le responde y le dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Bendito sea el Señor. Y dice que se tiró a sus pies, se dobló, se arrodilló ante sus pies. Bendito sea, se derribó a sus pies. Entonces el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo Legión. Ojo, no le pregunta a la persona, porque la persona estaba cautivada, estaba encadenada y atada por estos demonios. Y le dice, se llama Legión, lo llamo porque somos muchos. Una legión estaba entre 800 y 900 personas en el ejército romano. Bendito sea el Señor, un legionario, porque estaba entre caballería, sus jinetes y la tropa. Entonces, queríamos entender una multitud de gente, una multitud de demonios que estaban poseídos en este hombre. Pero vemos que el Señor, hermano, le permite a estos demonios que se vayan a los puercos, se vayan, hermanos, a los cerdos, y una vez que están a esos cuerpos, porque el espíritu inmundo busca un cuerpo, busca dónde alojarse, busca dónde vivir, como el virus, ¿no? Gloria al Señor, que busca oxígeno, busca sangre, gloria al Señor, busca células para poderse convivir. Bendito sea el Señor. Como hoy tenemos miedo de que ese espíritu no entre a nuestro cuerpo, no se meta, porque es físico. Bendito sea el Señor. De la misma manera, el espíritu inmundo tiene que andar con un tapaboca. ¿Sabe para qué? Para que el diablo no se meta por su boca y usted no hable sonceras y no hable tonterías delante de Dios. Amén. Gloria al Señor. Tenemos que echarnos alcohol en nuestra mano, en nuestros pies, en nuestro cuerpo. Nos bañamos todos los días. Gloria al Señor para que nuestro cuerpo quede limpio. La palabra dice que así te laves con jabón o con lejía. La mancha de tu pecado no saldrá, porque el único que puede limpiar la mancha de nuestro pecado es la sangre carmesí del Señor Jesucristo. Solamente la sangre nos puede lavar y nos puede limpiar. Así que el Señor hizo libre a este hombre. Lo mandó a estos puercos, lo mandó a estos cerdos, y dice la palabra que tiraron los cerdos hacia abajo y se despeñaron. Pero sin embargo encontramos a este hombre de Gad que quedó libre y le dijo, Señor, quiero seguirte. Y el Señor le respondió y le dijo, mira, anda a tu casa, anda a los tuyos y cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Bendito es su nombre. El testimonio, ese hombre estaba en su plena gracia y en su plena conciencia. Eso dice la palabra, estaba en su plena razón. Ese hombre había sido restaurado. ¿Sabe por qué? Porque Dios había, gloria al Señor, actuado sobre el espíritu de este hombre, había actuado sobre el alma de este hombre, y esa alma y ese espíritu actuaron sobre su cuerpo. Así que ese hombre estaba cuerdo. Ahora se fue a su familia a contarle lo que había pasado. Claro, debería tener las lesiones de su cuerpo, las heridas de su cuerpo, las heridas de las cadenas, pero algo que ya no iba a tener eran las heridas del pecado, porque había sido libre. Ahí encontramos una señal muy importante, y el Señor le dijo a Satanás, fuera Satanás, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A su nombre damos la gloria, ¿sí? Porque es Dios, hermano, bendito sea el Señor. A su nombre damos la gloria. Es Dios quien hace la obra. Es Dios quien hace la gracia. Es el Espíritu Santo, bendito sea su nombre. Y vemos acá al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, haciendo una obra perfecta, manifiesta. Bien, ahora encontramos nosotros que el Señor le da otra señal a estas personas. Esta gente le seguía pidiendo señal. Queremos ver de ti señal. Dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Acuérdese, gloria al Señor, el Señor siempre nos hablará por medio de señales. Y si nosotros nos sintonizamos a la palabra de Dios y vamos a comparar la palabra de Dios anterior con lo que se cumplió y hoy lo que está por cumplirse, con lo que está escrito, entonces entenderemos, hermano, de qué procedencia y a qué circunstancia y en qué momento y en qué tiempo nos encontramos. Y dice la palabra del Señor, así también será el Hijo del Hombre en su día, porque hoy hay muchos Mesías, hoy hay muchos Cristos, gloria al Señor. En la tierra tenemos en Rusia, tenemos en Corea del Sur, bendito sea el Señor, y por ahí algunos más de repente que ya se han manifestado, como aquí en el Perú, que ya se murió y iba a resucitar, nunca resucitó. Bendito sea el Señor, porque la palabra es quebrada, torcida, quebrantada y deshecha, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Digo, la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Por eso es importante lo que el Señor Jesús le manifestaba a estos hombres acerca de su venida, y le dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Bendito sea el Señor. Comían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé, dice la Escritura, entró en el arca.
Y vino, dice la palabra del Señor, y vino el diluvio, lo destruyó a todos. Así dice la palabra. Voy a ir al libro de Génesis, capítulo número 6, para poder leer esta palabra. Gloria al Señor. Aquí tenemos en el versículo número, gloria al Señor, Génesis, capítulo 6, del versículo 7 hasta el 14, se lo voy a leer. Y dice así la Escritura. Y dijo el gran yo soy: raeré los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me duele, dice acá la palabra. Cuando dice la palabra me arrepiento, no es que el Señor se esté arrepintiendo, sino que tiene un sentimiento de dolor. Bendito sea el Señor por haberlos hecho, bendito sea su nombre. Dice, pero Noé, dice acá la palabra importante, pero Noé halló gracia en los ojos del gran yo soy. Estos son las generaciones de Noé, dice la palabra. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé, y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Parece familiar? Sí, es lo mismo de lo que está pasando hoy día, con la gran diferencia que Noé ya no está, sus hijos tampoco, pero sin embargo Dios sí está. El Padre sí está, el Hijo de Dios también, y el Espíritu Santo está también hoy para hacernos recordar y entender su palabra. Y dice así la palabra: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Le parece extraño? ¿Es lo mismo? Sí, en la palabra del Señor dice que estos hombres se habían corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios, aquí está la palabra, y dijo Dios, Dios habló, Dios manifestó su palabra, su voz, dice la Escritura. Y Dios dijo a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo las destruiré con la tierra. Y le dice: hazte una arca de Gomer, bendito sea el Señor, una gama de Gomer, dice acá la palabra, hasta a que hagas los aposentos en el arca, y la embetunarás, o sea, le echarás betún, lo que nosotros conocemos como el aceite de piedra, el petroleum, ¿no? La palabra latina y griega. Petro viene de piedra y olum viene de aceite. Gloria al Señor, el aceite de piedra, que es lo mismo que hoy se saca de los pozos. Bendito sea el Señor. Y ahí donde vivía Noé había cantidad de pozos de betún. Y dice aquí la palabra: he aquí yo la destruiré con la tierra. Y versículo 14 dice: hazte una arca de madera de gofer. Gloria al Señor. Harás aposentos en el arca y la embetunarás, le echarás betún. Gloria al Señor. Eso dice la palabra, porque era como una gloria al Señor. Y le dice: con brea, la embetunarás con brea por dentro y por fuera. ¿Por qué? Porque gloria al Señor, es un líquido viscoso, espeso, bendito sea el Señor, y tenía la capacidad de sellar por dentro y por fuera. Gloria al Señor. Descubrieron el petróleo, estaba en la Escritura. Estaba muchísimos años antes de que el hombre pudiera entender qué cosa y para qué significaban estas cosas. Pero ya estaba en la palabra del Señor. Dice: de esta manera le harás. Y el Señor le da las medidas a este hombre. Versículo 17. He aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré, dice, mi pacto contigo. Entrarás en el arca, tú y tus hijos y tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. A su nombre damos gloria. Mire, hermanos, es algo que nosotros vemos que Noé llegó a construir esa arca. Si nosotros podemos entender que este hombre fue llamado, gloria sea, a los 500 años. Noé era de 500 años, no tenía hijos, pero dice la palabra del Señor que a ese lugar de tiempo el Señor le comunicó a Noé lo que iba a pasar, lo que iba a ocurrir. Y dice la palabra del Señor que Noé predicó aproximadamente 120 años. Gloria al Señor. Y tiempo que sus hijos empezaron a crecer, a desarrollarse, y de esa misma manera sus hijos empezaron a ayudarle también. Sem, Cam, Jafet también tuvieron esposa, también tuvieron hijos, y de esa manera nosotros nos damos cuenta, gloria al Señor, que estas personas, esta generación tuvo tiempo de poder escuchar la palabra, tuvo tiempo de oír la predicación, gloria al Señor, y a este pregonero de justicia, Noé. Pero nosotros encontramos en la palabra que estos hombres no quisieron, gloria al Señor, se habían apercibido, no se habían apercibido, se habían acostumbrado a vivir en el pecado, sí, se habían acostumbrado a vivir en el pecado, tal vez, como hoy también sucede con muchos de nosotros, con muchas de nuestras generaciones, con muchos hoy de nuestro tiempo, porque se ha acostumbrado, bendito sea el Señor, el hombre a vivir de esta manera. Es la
tercera señal que nosotros podemos ver aquí en la Escritura, que el Señor le manifiesta a estos hombres. Y de la misma manera, esto no pasará sin causa. ¿Por qué? Porque los tiempos no cambian. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, así como el relámpago, bendito sea el Señor, así será también su venida. Hermanos, esto no es casualidad. El Señor siempre le dejó una pista a estos hombres para que entiendan de qué manera será su venida, de qué manera llegará Él a esta tierra, y nos lo dejó y nos lo manifestó a cada uno de nosotros para poderlo entender. Así como Noé, hoy también sabemos que el arca del pacto, la arca de la alianza, la arca de la salvación es la cruz del Calvario, al madero. Tenemos que ir a la cruz, tenemos que entrar a esa cruz. ¿Cuántos años que el Señor partió de esta tierra? Bendito sea el Señor, y dijo que iba a venir por segunda vez. Muchos lo tienen por mentiroso, muchos lo tienen por falso y que nunca más vendrá, pero nosotros sabemos que esta palabra se tiene que cumplir, hasta que el agua vino y se llevó a todos. Y dice la persona que ya había cerrado por fuera, gloria al Señor, la puerta de la arca, pero era demasiado tarde. Hoy también sabemos que a este mundo se le está dando un tiempo, pero ellos piensan de que el Señor nunca vendrá. Y a pesar de las cosas que ven, a pesar de las cosas que ocurren, la gente sigue pidiendo señales. La gente sigue pidiendo que le sigan mostrando más señales, pero las señales están aquí escritas y el hombre tiene que discernirlas. Si una hormiga discierne los tiempos de su Señor, ¿cómo el hombre no entenderá? Que Dios nos ayude a entender estas palabras que están escritas aquí, de qué manera el Señor explica su venida. Dios te bendiga y Dios te guarde.